Hola, comadres, ¿cómo están? Yo soy Adrián. Yo soy Andrés. Y tenemos una invitada muy especial, la doctora Fernanda Pérez Gay, y pues te dejamos que te presentes, Fer. ¿Qué tal, comadres? ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Pérez Gay, soy médico, me dedico a las neurociencias y tengo también un canal de divulgación que se llama Sinapsis, Conexiones entre el Arte y tu Cerebro. Entonces, bueno, tenemos un video de mitos Otra del sinapsis. cerebro, que es del doctor Marcos Sotomayor, de otro canal que también se llama Sinapsis, también neurocientífico, porque aparentemente a los neurocientíficos les gustan mucho las sinapsis. Pero para que no se confundan, pues sigan a los dos y ya no hay bronca. Están bien padres. Pues, ¿qué es sinapsis o qué son el contenido de las cápsulas? Bueno, Sinapsis, Arte y Cerebro, en realidad mi canal se llama Sinapsis, Arte y Cerebro. Lo pueden buscar facebook.com/Sinapsis, Arte y Cerebro o Sinapsis 2019 en Instagram o Twitter. Y básicamente es un proyecto que busca explicar las bases cerebrales detrás de los procesos artísticos, tanto la creación como la apreciación artística. Entonces, ¿qué se sabe desde las neurociencias de qué pasa en el cerebro cuando vemos o producimos arte? Hablamos sobre música, sobre danza, pintura, creatividad, e intentamos acercar al público las investigaciones neurocientíficas de algo que nos interesa mucho a todos, que es el arte. Y los videos, ¿ya cuántos videos hay? El proyecto consta de 6 cápsulas: creatividad, pintura, música, danza, cine y literatura. Hasta ahorita hay 4 cápsulas ya en YouTube: creatividad, pintura, literatura y música. En enero va a salir la cápsula sobre danza y cerebro y en marzo va a salir la última cápsula sobre cine y cerebro. Y en general, si tienen dudas del cerebro, pues escriban a Fer. Y están súper interesantes, súper bien producidas, muy recomendables. Sí, tenemos una sección de Pregúntale a Sinapsis, donde ustedes mandan sus preguntas y hacemos videitos más parecidos a esto, 2-3 minutos respondiendo a las preguntas que nos manden. Entonces, y pues una de las muchas preguntas que hay respecto al cerebro, y de hecho, un poco lo que me molesta es que ni siquiera es pregunta. O sea, todo el mundo asume que ya es así. O sea, sí, pero científicamente sí se ha preguntado mucho, hay mucha investigación, pero es que lo vivimos todos los días y seguro han escuchado, te ha pasado cuando... Han escuchado que las mujeres no saben manejar. Así no saben manejar. Que los hombres manejan mejor, y lo cual es falso, porque los hombres de hecho tienen más accidentes. Si comparan, los hombres tienen más accidentes porque son más imprudentes. Entonces, pero bueno, discutible están estas ideas de que las mujeres pueden hacer muchas tareas a la vez. Y estas ideas de que las mujeres, de que los hombres no tienen los mismos sentimientos que las mujeres. Y básicamente que el cerebro de los hombres es muy distinto al cerebro de las mujeres. Efectivamente, esto también se ha perpetuado mucho por algunos libros de divulgadores que se publicaron en los 90. Sí. El famoso, que no es tan divulgación y es más parecido a la superación personal y autoayuda, que es el famoso Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Sí, típico. Y después hubo una investigadora, que de hecho es neuroendocrinóloga, que publicó 2 libros, El cerebro masculino y el cerebro femenino, llamada Louise Brisedin, y que sacó allá afuera esta idea, la idea de que nuestros cerebros son radicalmente distintos y esto explica nuestras diferencias de comportamiento y entonces sentimos, experimentamos el mundo de formas distintas, ya sea dependiendo de nuestro sexo biológico y de nuestro género. O de estos típicos coaches de parejas, ¿no? De matrimonio que hablan, no, es que tienes que entender que él no te escucha porque es así y ella te regaña porque no. Sí, también se utiliza para justificar una serie de estereotipos y algo que es muy interesante es que la idea de que los cerebros de los hombres y las mujeres eran distintos surgió y se perpetuó mucho antes de que pudiéramos medir cambios de actividad cerebral o medir estructura del cerebro. Entonces, ya antes de que tuviéramos la primera resonancia magnética, el primer electroencefalograma, que son técnicas para medir la actividad del cerebro, mucho antes de eso, siglos antes de eso, ya se asumía que los cerebros de los hombres eran distintos a los cerebros de las mujeres. Les pedimos que nos escriban ahí de dónde son para saber dónde nos están viendo y cuáles preguntas tienen respecto a este tipo de estereotipos. Lo que vamos vivido, será su pregunta. Y lo vamos a ir contestando. Sí, si ustedes han leído algo en particular, como, bueno, yo leí que los cerebros de las mujeres son distintos en esto, o los de los hombres son distintos en esto, ¿qué opinan al respecto? Pues podemos ir sobre la marcha. Igual si ven este video después, posteen su pregunta de todos modos y pues la contestamos después y no pasa nada, ¿no? Pero siguiendo en esto, o sea, además de que como que siempre se ha asumido estas diferencias, últimamente, en los últimos meses, con toda, o sea, desde que la lucha feminista ha acaparado o ha retomado visibilidad, estos debates, estas preguntas vuelven a surgir, ¿no? Y entonces vuelven a surgir preguntas como que, ¿por qué hay poquitas mujeres en ingeniería? ¿Por qué hay poquitas mujeres en matemáticas? Es que les interesan otras cosas, es que sí, es que no. Entonces,
estos temas y estas preguntas vuelven a estar en el debate y vuelven a estar las personas. Justificadamente, porque la pregunta es, a ver, si somos radicalmente diferentes o la sociedad nos hace radicalmente diferentes, ¿no? Si realmente a los niños les gustan más los cochecitos y a las niñas las Barbies, o es porque el papá les planta la Barbie, les planta el cochecito al niño o a la niña, y eso es lo que nos termina siendo diferentes. Creo que esa es la pregunta, y me gustaría que empezáramos, antes de pensar si hay diferencia o no hay diferencia, si es verdad que hay diferencia o no hay diferencia con respecto a los cerebros masculinos o femeninos. Sí, exactamente. Bueno, como decía Adrián, esto es relevante porque no es una simple curiosidad científica, es una pregunta que tiene impactos en legislaciones, en materia de educación y al fin y al cabo en asuntos de discriminación. Como decíamos desde hace muchos siglos, yo siempre pongo el ejemplo de uno de los alumnos de Paul Broca, el neurólogo, que era un antropólogo que decía, tiene un texto donde dice prácticamente que las mujeres son, los cerebros de las mujeres son más similares a los cerebros de un chimpancé que a los cerebros de un hombre humano, ¿no? Entonces, estas diferencias, estos estereotipos también se pueden utilizar para seguir discriminando a la mujer y seguir relegándola a ciertas tareas, mientras que los hombres permanecen en el Por ahí hay una anécdota histórica, no me acuerdo, me falla el nombre de la frenología, pero si mal no recuerdo, a lo mejor es una persona diferente, pero uno de sus argumentos era que en promedio el cerebro de los hombres pesaba más que el cerebro de las mujeres. Es Paul Broca. Y cuando se murió, su cerebro pesaba menos que la media del cerebro de las mujeres. Entonces, bajo su mismo argumento, que es totalmente falaz y no viene en caso, o sea, desde hace mucho tiempo se ha buscado diferencias biológicas para explicar o justificar construcciones sociales. Así es, esa anécdota es muy buena porque Paul Broca, que es un neurólogo muy importante, quien descubrió el área del lenguaje y quien fue el primero que vio que había funciones del cerebro que eran localizables, hace un experimento en el que pesa 200 cerebros de hombres y 200 cerebros de mujeres aproximadamente y concluye que el cerebro de las mujeres pesa en promedio 180 gramos menos que el de los hombres. Pero él también sabía que la estatura puede tener una influencia en el peso del cerebro. Y cuando le preguntan, le dicen, oigan, ¿y esta diferencia no se explica por la estatura? Él dice, bueno, sí, la estatura puede influir, pero como ya de entrada sabemos que las mujeres son menos inteligentes que los hombres, pues entonces ya la pregunta se respuesta sola. Había un sesgo previo, no es Había un sesgo previo, y esto sigue siendo así, y es parte de lo que vamos a tocar en los estudios que se hacen. Si tú haces un estudio buscando diferencias, es más probable que si encuentres diferencias que haces un estudio buscando similitudes. Entonces, si ya creemos que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, porque nos lo dijo un autor de superación personal, pues entonces todos los datos que nosotros interpretemos los podemos sesgar hacia allá. Tenían razón, somos diferentes, ¿no? Y bueno, también está toda esa teoría de la evolución, de cómo, bueno, antes, cuando éramos, migrábamos de lado en lado, ¿no? Teníamos funciones muy específicas, ¿no? La mujer criaba, recolectaba, ¿no? Y el hombre cazaba, atacaba, defendía. Desarrollamos con condiciones físicas y dentro de lo físico también, aparte de lo biológico, el cerebro, con habilidades diferentes, ¿no? Eso no es lo mismo lo que tienes que tener, las habilidades que tienes que tener para cazar a un león, o que no te case el león, a esconderte, recolectar, criar. Y yo creo que, o sea, una de las principales cosas, o sea, si vamos a hablar de que, a ver, si hay diferencias entre hombres y mujeres, tenemos que comparar o sea, para evitar caer en conclusiones erróneas, tenemos que primero analizar qué tan diferente es el cerebro entre dos hombres, qué tan diferente es el cerebro entre dos mujeres, qué tan diferente es el cerebro en la misma persona en momentos diferentes de la vida. Porque, a ver, diferencias, sabemos que en algún momento les prometemos que saldrá un video de los gemelos. Pero incluso en los gemelos más idénticos... Ya está grabado. Pero incluso en los gemelos más idénticos hay diferencias, ¿no? Entonces, a ver, hay diferencias, sí, pero no es lo mismo a que esas diferencias expliquen o justifiquen lo que estás observando. No son cosas muy diferentes. Sí, hay dos cosas interesantes en lo que dices. Primero, el caso de los gemelos, que tienen exactamente la misma genética, pero que desde el momento en que nacen es imposible que tengan experiencias idénticas. Y esto nos lleva al asunto de la plasticidad cerebral y la capacidad del sistema nervioso para adaptarse y moldearse según las distintas experiencias y los distintos aprendizajes. Desde el momento en que naces, o es más, desde la vida intrauterina, ya toda la influencia del mundo exterior va a cambiar o a redirigir nuestras conexiones cerebrales de alguna forma o de otra, ¿no? Entonces esto nos remite a la pregunta, ¿es verdad que si los cerebros son distintos es
innato, es así por biología, o es por lo que hemos aprendido, ¿no? Y la segunda pregunta es lo que dices de las diferencias entre los cerebros. O sea, todos los cerebros son diferentes. Entonces, ¿qué tan esta diferencia, cuando nosotros hablamos de cerebros de hombres, cerebros de mujeres, hablamos de diferencias poblacionales? Yo tomo 500 mujeres y 500 hombres y además no puedo estudiar todos sus cerebros. El cerebro tiene un montón de características a estudiar, desde características físicas, qué tantas conexiones tiene o qué tantas neuronas tiene en esta parte o en esta otra parte, desde características dinámicas o funcionales, cómo se comunica una parte con otra, cómo responde a un estímulo, hasta características conductuales, ¿no? Cómo nos comportamos y si eso tiene algún correlato con la actividad de nuestro cerebro. Entonces, no, cuando los estudios que han demostrado diferencias en una característica u otra. Claro. Que eso es muy importante. O sea, hay estudios que han demostrado características estereotípicamente masculinas, características estereotípicamente femeninas, pero de entre todos los cerebros podemos decir que así radicales hay menos del 1% de los cerebros que son radicalmente distintos. La mayoría hay una mezcla de características masculinas, femeninas. Exactamente, esa tesis es la tesis de una investigadora que se llama Daphna Joel, que propone esto. Dice, no es una cuestión de cerebro masculino o cerebro femenino. Tenemos un mosaico, una serie de características que poblacionalmente pueden ser más estereotípicamente o típicamente femeninas o más típicamente masculinas. Y cuando agarramos un cerebro de cualquier individuo y lo caracterizamos en todas esta lista de propiedades que puede tener el cerebro, son muy raros los cerebros que caen en el espectro femenino o en el espectro masculino. Completo, ¿no? La mayoría estamos en medio, cuando sumamos todas las características. Pero entonces, si queremos ver alguna de esas en particular, poblacionalmente puede que sí exista una diferencia. Y luego lo que decía Adrián es que incluso dentro de un mismo género, dentro de los hombres o dentro de las mujeres, hay mucha variabilidad. Entonces, si tú tomas dos hombres, a lo mejor son más diferentes ellos dos entre sí, sus cerebros, que mi cerebro con el de él o mi cerebro con el de él. Y algo que también es muy importante, la temporalidad, ¿no? Se han hecho estudios en donde las diferencias entre cerebros de hombres y mujeres son mucho menores si comparas cerebros de personas que vivieron hace 100 años y nuestro cerebro, ¿no? O sea, las diferencias de cerebro, como sea, ¿no? Depende de la zona, depende de la raza, inclusive, depende de un montón de cosas, no solamente del género. Cerrarnos al género. Exactamente. Y es es muy distinto, tal vez yo intentaría resumir en, una cosa es que haya diferencias y otra cosa es que sea muy diferente, ¿no? Entonces, además de que eso es total, o sea, además de que hay que mesurar las conclusiones con esa perspectiva, o sea, la gente que sí se ha dedicado a estudiar o a comparar cerebros de mucha gente entre hombres y mujeres, tomando en cuenta las características poblacionales que ha encontrado. Sí, pues bueno, hubo un estudio muy famoso en 2016 por el equipo del investigador principal, se apellida Ingalica, y ellos estudiaron básicamente las conexiones cerebrales en mujeres y en hombres. Y encontraron una diferencia importante decían, los hombres tienen más conexiones dentro de los mismos hemisferios, o sea, mucha conexión dentro del hemisferio derecho y mucha conexión dentro del hemisferio izquierdo, y las mujeres tienen más conexión entre los dos hemisferios. Entonces, eso era estadísticamente significativo. Después, ¿cuál era tres de los problemas o tres de las preguntas que se hacen a ese descubrimiento? Es, okay, primero, ¿qué significa? Entonces, uno de los principales problemas que hubo con ese estudio fue que se interpretó ya basado en ciertos sesgos. Que si tú lees cualquier revista de divulgación te dicen, ¿no? Que te hablan del cuerpo calloso y cómo las mujeres tienen cuerpo calloso. Obviamente, exactamente. En el estudio como tal, en el paper que ellos publicaron, ellos dicen, asumimos que esto puede significar que el hombre está más hecho para la percepción y acción, el hombre está más predispuesto para la acción, y la mujer para integrar información y a lo mejor por eso puede tomar mejores decisiones en grupo, lo cual ya de entrada es una interpretación bastante, o sea, ya dieron un salto gigantesco porque de hablar de conexiones estructurales a explicar, a decir que eso explica estas características, pues ya hay un salto enorme. Pero luego, en el boletín de prensa que salió, como ya más divulgativo sobre este estudio, dicen, esto podría explicar por qué las mujeres son mejores para el multitasking y los hombres para navegar mapas. Entonces, ¿cómo qué? O sea, nadie navegó... para ser CEOs, ¿no? Para empezar, nadie leyó mapas ni hizo multitasking dentro del escáner. Solamente midieron características estructurales de sus cerebros. Entonces, si hubieran hecho un estudio donde los hubieran puesto a leer mapas y hubieran visto que al mismo tiempo había, entonces a lo mejor sí lo puedes decir, pero solamente mides estas conexiones y luego dices, pues esto explica el típico estereotipo de que las mujeres manejan mal, ¿no? O, sí. Y por eso las mujeres somos más, mejores madres. Pues no, o sea, es una interpretación hasta cierto punto sesgada y se entiende porque es algo que está allá afuera y que todos o sea, existe en la sociedad una necesidad de explicar o de decir, sí, es así, somos diferentes, ¿no?
La otra era que una cuestión que tiene que ver más con estadística, que era, aunque fuera estadísticamente significativo cuando hacen las pruebas, cuando medían una cosa que se llama talla de efecto, o tamaño de efecto, los tamaños de efecto eran muy pequeños, lo que quiere decir es que había mucho traslape entre las dos poblaciones. O sea, aunque sí había una pequeña diferencia comparando todas las mujeres y todos los hombres, si tú agarrabas a una mujer y un hombre, a lo mejor estaban traslapados. Sí, si lo pones, ¿cuánto te comiste de pastel? Pues sí, te comiste más que yo, sí, pero eran 3 gramitos más que Exactamente. yo. Al final, por ejemplo, si tú ves el efecto, el tamaño de efecto de la diferencia de estaturas entre hombres y mujeres, es un tamaño de efecto grande, porque aunque tomes población, sí, el hombre estadísticamente es fuerte, alto. Es más grande la diferencia, pero el efecto, y hay un paper que salió después comparando, haciendo, mira, este es el tamaño de efecto de la estatura, y este es el tamaño de efecto de la diferencia de conectividad, y era pequeñito. O sea, quiere decir, hay mucho traslape, no es una diferencia tan grande. Que hay veces, o hay situaciones en la ciencia en donde ese tamaño de efecto, aunque sea chiquito, tiene mucho impacto. Exactamente, hay que documentarlo y está bien, es decir, mira, no, lo encontramos, está ahí, son 500 personas de cada sexo biológico, no es que agarramos 3 compadres y 3 comadres y los comparamos, pero luego pues hay que hacer una pregunta, que primero qué significa, luego qué tan fiable es estadísticamente. Otra manera de analizarlo es como, no sé, luego vas al súper y ves que hay el súper te pone el carrito, compara el ticket de un carrito de su súper con el otro, ¿no? Te van a decir, ahí del Walmart, te ponen ahí el ticket de quien sea contra quien sea. Y es 3 pesos más barato. A ver, ¿un súper es más barato que el otro? Pues sí, pero es así mucho más barato. O sea, si el otro te queda más lejos y gastas más en ir o no basta. Una cosa es la curiosidad científica y otra cosa es como las respuestas prácticas, ¿no? No basta decir hay una diferencia, es importante el tamaño de esa diferencia para que sea relevante. Porque las implicaciones. Exactamente. Las implicaciones y cómo lo interpretas. No puedes decir, son más multitaskers porque tienen unas... Porque del mismo modo que en el súper no dirías, oye, 3 pesos, la verdad es que no me dan mucha diferencia. O sea, sí, uno es más bajo que el otro, pero me da igual porque este me queda más cerca, o lo que sea. Es lo mismo, ¿no? O sea, sobre todo cuando algo tiene impacto en legislación, en recursos para la educación. Exactamente. Y ahí volvemos también a la importancia de cuestionar la evidencia científica, que es algo que muchas veces no podemos hacer si no somos científicos, pues porque no tenemos los medios para decir, esta evidencia, qué tan certera es, qué tan fuerte o qué tan débil. Entonces tú dices, pues unos científicos los midieron y vieron que eran diferentes, entonces somos diferentes, ¿no? Pero pues no necesariamente eso significa una verdad irreductible. Y además es algo que queremos que sea verdad, ¿no? O sea, eso es lo que yo digo. Cuando lo leemos, claro, por eso mi novio... Nunca me hace caso. No me entiende. Siempre le chocó el coche el otro día a mi esposa. Por eso, ¿no? Oscar Wilde decía que todos tendemos a creer lo que queremos que sea verdad. Eso. Y es muy cierto. O sea, sí. Es más fácil aceptar que los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, que aceptar o asimilar que a lo mejor tienes que trabajar tu relación de pareja. Una cosa por esto no quiere decir que no haya diferencias, porque como bien ya explicó, sí empieza a haber diferencia y un ejemplo. Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros. ¿Qué otra diferencia? Bueno, existen diferencias conductuales, o sea, en las que han visto que poblacionalmente las mujeres tienen mayor inteligencia verbal y los hombres mayor inteligencia para lo visoespacial, lo constructivo, el famoso navegar mapas. Esto sin ninguna correlación con medidas del cerebro directamente, pero también ha habido otros estudios que han mostrado que hay más densidad neuronal o hay más cantidad de neuronas en las áreas del lenguaje de las mujeres y más cantidad de neuronas en las áreas que tienen que ver con la inteligencia visoespacial en los hombres. Entonces, eso es otro que nos remite a la misma pregunta. Bueno, esto es... ¿Fue primero el huevo o la gallina? Fue primero el huevo o la gallina. Es realmente biológico, nacen así. Estos estudios obviamente no se hacen en bebés recién nacidos, ¿no? Ha habido algunos que han mostrado diferencias en niños de 6 meses, de que los bebés de sexo femenino miran los rostros por más tiempo que los bebés de sexo masculino, ¿no? Pero hay quien dice que esto puede ser así incluso porque desde que nacen las madres tienden a hablar más tiempo con las niñas que con los niños, ¿no? Entonces es muy difícil realmente... Y por ejemplo... Desde que nace, ¿no? Está pintado de azul el cuarto y de rosa, pues allá pues ya desde que están en ¿no? Estos, ¿cómo se llaman? Como que son como los baby showers que revelan el sexo. Es niño, es niña, y ya desde ahí estás condicionándote a que cuando nazca vas a tratarlo de un modo o de otro, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me parecen, siempre es posible que el debate entre qué es más relevante, si
la formación o el componente genético, etcétera, tal vez ese debate nunca acabe, ¿no? O sea, está muy difícil de separar. Es muy difícil de discernir, separar. sobre todo en lo que toca el sistema nervioso. Y sin embargo, o sea, sí es importante que estas características que a lo mejor solitas explican o participan de cómo... Les presentamos. No. Todas, o sea, estas características que pueden estar ligadas a las tareas que típicamente, ya sea social o biológicamente, tanto hombres y mujeres, o machos o hembras, llevan a cabo. O sea, hace poco platicábamos de un experimento en el que medían qué tan reactivas eran al llanto de las crías hembras contra machos. Entonces, las hembras eran más reactivas al llanto de las crías que los machos, y las hembras que ya habían tenido crías eran más reactivas al llanto de las crías que las hembras que no hay. Entonces, Claro. a ver, o sea, no hay, es difícil, como Ahora, en el tema de la maternidad Ujú. y en el tema de todo lo que toca la conducta sexual o el comportamiento sexual, ahí es muy claro que hay diferencias. Claro, O sea, existe la primera cosa que se demostró que era diferente entre los cerebros de hombres o los cerebros de mujeres, es un grupo de neuronas que de hecho le llamaron núcleo sexualmente dimórfico, que era un grupo de neuronas que tenía diferente forma y tamaño si eres hombre o si eres mujer. Esto está en el hipotálamo. El hipotálamo es un área que regula funciones más biológicas, el hambre, la sed, el sueño y la conducta del comportamiento sexual. Está afectado, este núcleo sexualmente dimórfico tiene que ver con las hormonas. Las mujeres tenemos un diferente perfil hormonal que los hombres. Entonces, en todo lo que toca la maternidad, los ciclos reproductivos, el deseo sexual, es claro que la biología ya impone una diferencia. Ahora, esto después también, no somos solamente biología, pero eso existe y es así, ¿no? Entonces, tiene sentido que la mujer sea más reactiva al llanto de las crías, porque eso biológicamente y evolutivamente, como decías tú, es así. No, ahora, nada más en los ¿cuál seres humanos, sería no, ¿cuál sería el sentido biológico de que la mujer sea más multitasking? Si queremos vernos muy básicos, vamos a decir, ay, pues es que mientras le calientas la leche al niño tienes que hacer, pero realmente no existe. Para las cosas más complejas, en lo cognitivo, en lo que toca las funciones intelectuales, no hay explicaciones tan lógicas en cuanto a, es que la biología hace diferentes a los hombres y a las mujeres, ¿no? Mientras que en lo sexual y en lo reproductivo, pues es así. Y otra cosa que me gustaría como añadir es que todavía entendemos poquito o sobre lo complejo de muchas de las funciones del cerebro. Y una de las cosas que, o sea, sigue siendo una pregunta, pues no había, o sea, a ver, sí sabemos que somos más parecidos que diferentes, pero hay muchas cosas que todavía ignoramos, y una de las cosas diferentes entre hombres y mujeres que a mí me gusta mucho recordar porque no tengo cómo explicar o no sé para qué sirve, hay una cosa que se llama microquimerismo, y es que hagan de cuenta que agarraron mujeres, se hicieron autopsias de muchas mujeres y encontraron genes que solo existen en el cromosoma de sus hijos en sus cerebros. Entonces sabemos que hay intercambio de material genético entre una mujer y su feto, y esto pudo ser corroborado, porque obviamente una mujer no tiene genes masculinos, y luego además, una vez que secuencias todo, puedes ver que son del hijo. Entonces sabemos que la mujer y su feto intercambian material genético, ese material genético llega al cerebro. ¿Por qué? No sabemos. ¿Para qué sirve? No sabemos. ¿Qué implicaciones tiene? La verdad es que no sabemos. Y hay muchas cosas que todavía no sabemos. Entonces, es una mala idea en general, que porque leímos algo, porque asumir que porque un investigador dijo esto, un estudio sugiere esto otro, ya esto está contestado. O estos ejemplos es que como antes las mujeres eran recolectoras, tienen que defenderse, pueden, ¿no? O sea, claro, hay componentes importantes, pero es siempre como pensar que, o sea, sí, a las mujeres a lo mejor les siguen gustando todavía los hombres muy musculosos, pero a lo mejor ahora les gustan más los más inteligentes, no sé, o sea, empieza ya... Sí, la psicología evolutiva tuvo mucho auge, ¿no? Desde los 80s y los 90s, tratando de explicar todo nuestro comportamiento por lo evolutivo. Y hay ciertas cosas que tiene sentido que se expliquen con lo evolutivo, como lo que hablábamos de la maternidad, etcétera. Pero pues ya la sociedad y la cultura generan una prótesis, sobre todo sobre nuestro cerebro, que tiene tanta influencia o más que la evolución, ¿no? Richard Dawkins hablaba que hasta cierto punto se detiene la evolución en el ser humano. Si nosotros nos comparamos con los seres humanos de hace miles de años,
pues a lo mejor genéticamente somos muy, muy parecidos. ¿Y en qué nos diferenciamos tan radicalmente? Pues en todo lo que determina la cultura y el aprendizaje, que no está determinado por la biología. Sí, bueno, o sea, eso ya es más un tecnicismo evolutivo, pero lo que yo creo que es, sí podemos decir que somos el primer grupo de seres vivos que reta de frente las cosas que normalmente determinan cómo cambia una especie. Exactamente. O sea, las especies no tienen un sistema de salud que hace que La los supervivencia débiles... del más apto ya no... Esto, por supuesto, no es un argumento a favor de que hay que dejar de atender a los que no se pueden... ¿vale? No, al Por sí revés. mismos, no, al revés. Todos sabemos que eso nos beneficia a todos. Y entonces, puede ser que, aun cuando lo evolutivo generó algunas de estas diferencias, sobre todo en lo sexual, pues en los seres humanos se lo aplica porque nosotros ya un poco tenemos otros retos de supervivencia, ¿no? Exacto, y bueno, puede servir para explicar las cosas, como te digo, reproductivas o que tienen más que ver con lo biológico, pero es a la hora que queremos explicar cosas de mucha más complejidad, como procesos intelectuales, procesos cognitivos, habilidades para hacer esto, para hacer aquello, la psicología evolutiva se queda corta y caemos en reduccionismo si queremos explicar todo a través de ella. Y luego otra cosa es que en realidad el cerebro es algo muy complejo, ¿no? Si queremos comparar grupos, si nos comparamos tú y yo, o ustedes con otra persona, pues hay muchas, muchas cosas que explorar. Y es lógico que para nosotros sea más sencillo explicar las diferencias de forma binaria, hombre o mujer, persona de tal grupo étnico contra tal grupo étnico, pero en realidad es que las diferencias no suelen ser binarias, como hablábamos de que hay una serie de características, es un espectro y podemos estar más hacia acá o más hacia allá del espectro. Eso sucede no solo con el género, sino con muchas cosas, es multidimensional, hay muchas características que determinan dónde estamos y no es nunca blanco y negro, ¿no? Y esto también pues se acerca a lo que la gente que estudia el género dice, ¿no? Que dice el género, que es la parte social, ¿no? O sea, biológicamente XX o XY, excepto por algunas excepciones genéticas que también existen, en lo que llaman el hermafroditismo y algunos síndromes, digamos, el sexo biológico es hombre o mujer. Pero el género, hay gente que dice, bueno, pues es que el género no es necesariamente hombre o mujer, existe gente que no se identifica con uno de los dos, gente que dice que es de género fluido, etcétera. Entonces, que estas personas, su cerebro es de hombre o su cerebro es de mujer, ¿no? Exacto, Ninguna exacto. de las dos, porque en realidad el cerebro es mucho más complejo que eso. Entonces, Y porque volvemos a que cuando analizas una por una las características, un hombre que a lo mejor se identifica a sí mismo como exclusivamente hombre heterosexual, tiene algunas de esas características muy típicamente asociadas a lo femenino. Entonces, y no por eso es menos hombre o más mujer. exactamente. Es una tontería hablar, pues a poco nuestro título de nuestro video podcast podríamos concluir que es una tontería decir que el cerebro de los hombres y las mujeres es diferente o las diferencias, porque sí hay comportamientos bien escritos típicamente femeninos, típicamente masculinos, pero un cerebro no es típicamente masculino solamente o típicamente femenino solamente, sino es una mezcla. exactamente, y además porque el cerebro, a diferencia de otros órganos, tiene influencia de la educación, de la cultura y del aprendizaje. Mis órganos sexuales son típicamente femeninos, sí. O ahí no es como, bueno, es que es un mosaico de los posibles órganos sexuales. No, tengo varios o tengo testículos, excepto como dijimos en algunos casos. Pero el cerebro es mucho más complejo que eso, tiene un montón de cosas que estudiarle y además pues sería mucho mejor. Yo creo que esa es la... Es moldeable, es plástico y antes de querer responder la pregunta, ¿son diferentes los cerebros de hombres y mujeres? Deberíamos estar abiertos a explorar el cerebro sin caer en binarismos. Vamos a explorar el cerebro, vamos a ver de dónde viene esta conducta, vamos a ver si las conexiones en un solo hemisferio se asocian a esto o no, antes de decir esto es típico de hombre o esto es típico de mujer, ¿no? O sea, hay muchas, es normal que queramos reducir la complejidad a dos categorías, lo utilizamos para poder navegar el mundo y para poder entender la realidad, porque si alguien te dice, un niño te dice, mamá, esa persona es hombre o mujer, no, hijo, es muy complicado el género, no, o sea, necesitas aprender, bueno, sí, para lo más básico. Pero una vez que tenemos la capacidad de acceder a la complejidad, no hay que tener miedo de ella. ¿Son diferentes los hombres, los cerebros de los hombres y las mujeres? No sé, depende qué hombre y qué mujer. Y depende en qué característica. Depende si hablamos de la conectividad, si hablamos de la estructura, si hablamos del comportamiento. Y en general será cierto que el cerebro es tan moldeable que lo puedes moldear casi, o sea, esto es tanto bueno como malo, casi lo que sea. Hay un ejemplo que es muy radical, de alguna manera sugiero que eso es una buena idea, pero hay un pedagogo, Laszlo Polgar, que estaba convencido de que, y quería demostrarle al mundo de que los niños son esponjas y les puedes hacer lo que tú quieras con ellos, ¿no? Y entonces su ejemplo fue, no hay mujeres que se dediquen al ajedrez de manera profesional que sean muy exitosas,
y nunca mandó a sus hijas a la escuela, él les enseñó todo y se dedicó a entrenar y traumar a sus tres hijas, que sí, son, o sea, jugando ajedrez, pues, su argumento al final es cierto, sí, porque en algo que era estereotípicamente masculino, hizo que fueran increíblemente exitosos. Sí, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama El mito del cerebro con género, o The Myth of the Gender Brain, de Gina Ripple, que es una neurocientífica que se dedica a juntar toda esta evidencia, algunos de los estudios que les he contado, toda la evidencia que dice que sí somos diferentes, y luego exponer todos los argumentos de por qué esto no puede tomarse de una u otra forma, ¿no? Y ella tiene una frase que es muy buena, y ella dice, los cerebros no es que reflejen el género, los cerebros reflejan la vida que han vivido. Entonces, claro, ese es un ejemplo, ¿no? Tú dirías, ¿sabes que los hombres y las mujeres no juegan ajedrez? Ah, no, si entreno a mi hija de manera autoritaria y terrible a jugar ajedrez desde los 2 años, exactamente, entonces, es porque era mujer, es porque era hombre, no, pues es porque la sociedad desde muy niños impone que los hombres van a tener cierta educación y van a tener ciertas aspiraciones, y eso está, casi no podemos evitarlo, o sea, incluso si tú como madre quieres educar a tus hijos de forma neutral, pues ahí va a estar la televisión, ahí va a estar los libros, la cultura, todo, diciendo las mujeres se comportan así y quieren esto, y los hombres se comportan así y quieren esto. Y tú eres hombre o tú eres mujer, eso te lo dicen desde niño, entonces pues tú vas a intentar, y sin quererlo vas a introyectar ciertos comportamientos y ciertas cosas. Y no es, una vez más, no es que todo sea culpa o se origine en lo social, no es que todo sea culpa o se origine en lo biológico. Eso es lo muy interesante. Es una mezcla dinámica, ¿no? Que todo el tiempo está... Hay otro artículo que escribiste tú. ¿Y ese cómo lo encuentran? Si quieren saber más como sobre esto. Tengo un artículo en la revista de la universidad y se llama ¿Tiene género el cerebro? Está en la última edición de la revista de la Universidad de México, que es sobre feminismos. Y pueden buscarlo así, de la UNAM. Sí, se llama Revista de la Universidad, pero es la revista de la UNAM, revistadeluniversidad.com. Pueden ver el último número y ahí está mi artículo sobre género y cerebro. O busca mi nombre, Fernanda Pérez Gay, Tiene género y cerebro. Y ahí está, y más o menos... resumen las cosas que hablamos aquí, ¿no? Primero empezando diciendo, bueno, los estereotipos están desde antes que siquiera pudiéramos medir el cerebro, ya se decía que éramos diferentes las mujeres y inferiores, por cierto, porque ese es el otro componente, no es como, somos diferentes pero todos valemos, no, suele usarse un poco como, bueno, las mujeres son muy emocionales, que se dediquen a lo emocional, ¿no? Y existen investigadores y científicos y gente en todas las altas esferas de la vida intelectual que sigue reforzando estos estereotipos y por eso es tan importante, no es una mera, como decíamos, no es una mera curiosidad científica, sino es un tema que tiene impacto social. Sí. Y entonces resume esto, ¿no? ¿Qué argumentos, cómo interpretarlo, biológico, social, el mosaico que decíamos, ¿no? Entonces tiene muchas aristas, pero lo importante es decir, es más complejo que contestar sí o no. Sí, igual si me preguntan a concluir, me dicen sí. Sí, ¿no? Nos falta algo de saber. ¿El cerebro de las mujeres es diferente? Sí, pero ¿qué tan diferente? Número uno, mejor no es tan... Muy poco diferente. Es una mezcla, ¿no? Estereotípicamente hombre, es una mezcla. Sí hay comportamientos que se han probado científicamente que son distintos, pero la pregunta ¿es causa biológica o causa social? Nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por estudiar. Y finalmente, el cerebro es plástico, entonces va a ser tan diferente o tan similar o tan cargado hacia una característica o cargado hacia otra, como nosotros mismos lo hagamos y lo impongamos a las próximas generaciones o nos lo impongamos nosotros mismos, que también ese es un punto. Y por último, la idea de que intentemos a veces entender los fenómenos más allá de lo binario. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, porque siempre preferimos que las cosas sean sí o no, es chencha o es mencha. Como que nos gusta categorizar las cosas, y eso es útil en algunas funciones, pero luego es mala idea. Nuestro cerebro está hecho para reducir la complejidad, de forma que podamos interactuar con el mundo, porque si no sería demasiado abrumador. Pero una vez que ya estamos interesados, entendemos esto, veámoslo de forma más compleja. Son diferentes los cerebros de hombres y mujeres, sí, y también los cerebros entre hombres, y también los cerebros entre mujeres, y también los cerebros entre muchas otras cosas. Entonces, tratemos de verlo de forma más amplia antes que ponerlo en categorías estrictas y que además tengan impacto en políticas educativas y sociales, ¿no? Así que, comadres, lamentamos... Si no era lo que esperaban, quieren que les dijéramos que sí, ustedes hombres manejan mejor y que ustedes mujeres sí son súper buenas hablando por teléfono, pero no es así, no es así. Síganos en todas las redes sociales del Dr. Sigan las cápsulas de Sinapsis. Sigan las cápsulas de Sinapsis, también tiene Facebook, también tiene Twitter. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.